Sí, profe. Ok, Sí, ya. entonces, cuando yo finalice la solución de los ejercicios, que van a ser 4 o 5 días, entonces ya ustedes empezarían a exponer los problemas. ¿De acuerdo? Eh, Vamos a empezar. Voy a estar utilizando el pizarrón para la solución de los problemas. Entonces voy a estar presentando y saliendo de la presentación. Para empezar, se supone que estos textos están en la plataforma ya los pueden bajar. Si ya los bajaron, qué bueno. Entonces, vamos a empezar a resolver algunos de ellos. El 1.42. Profe, Sí, quisiera preguntar antes de que comience. Estuve viendo varios ejercicios y quisiera preguntarle por qué en varios de los ejercicios se señala el mercurio. Se pues usa el porque líquido mercurio. es uno de los líquidos manométricos más utilizados debido a su forma, en su estado ambiente es líquido, es un metal líquido, entonces es pesado, tiene alrededor de 1.300 kilogramos por metro cúbico, es uno de los más densos y en los termómetros comunes se utiliza mercurio, es el principal elemento termométrico que se utiliza. Ah, No, ok. no es el único tampoco, ¿no? Es utilizado con mucha frecuencia, pero no es el único. Ok, gracias, profe. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. El agua dentro de un recipiente, de este recipiente, es un recipiente cerrado. Es diferente el análisis que si es cerrado y si es abierto. Ahorita lo vamos a ver. El agua dentro del recipiente se presuriza con aire. Hagan de cuenta que aquí le metemos aire, aumenta la presión de esta parte con aire, entonces esa presión empuja la superficie del agua hacia abajo. Por eso decimos, el agua dentro del recipiente se presuriza con aire y la presión se mide con un manómetro de varios fluidos. Este es el manómetro. Se le llaman manómetros tipo U por la curva que tiene y pueden ser de varios fluidos. Aquí tenemos uno con aceite y otro con mercurio. Eh, Determine la presión manométrica del aire dentro del recipiente. Me piden calcular la presión aquí adentro, dentro del aire. En cualquier punto va a ser la misma, puesto que es aire, arriba, abajo, la presión va a ser la misma. Aquí, en este punto que está arriba, y la presión en este punto acá abajo va a ser la misma. ¿Por qué? Porque es un gas, es aire. Entonces, aquí las moléculas no están unidas y van a ejercer la misma presión en cualquier posición, en cualquier punto. Determine la presión manométrica del aire en el recipiente si H1, esta distancia donde termina el agua, esto rosa es agua, después esto un poquito más rosa es aceite y esto oscuro es mercurio. Entonces, H1, la distancia hasta donde llega el agua, hasta aquí, le voy a llamar H1, vale 0.2 metros, H2, 0.3, H2 es la distancia entre donde empieza el mercurio hasta donde termina el aceite. Es la distancia de aquí hasta acá, horizontal. H3 es de la distancia desde donde empieza el mercurio hasta donde termina. Considere las densidades del agua, el aceite y el mercurio. El agua 1.000 kilogramos por metro cúbico, el aceite 850 kilogramos por metro cúbico y el mercurio 13.600. 13.600. Fíjense, simplemente el agua, dije 1.300, ¿verdad? Me faltó un cero. Este, disculpas por eso, se- dije 1.300, si no, el agua son 1.000 y el mercurio son 13.600. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Imaginamos pues que por aquí tenemos una entrada, le conectamos una
manguera con aire y le metemos aire. Este recipiente es rígido, aumenta la presión del aire y empuja el agua hacia abajo. El agua a su vez empuja el aceite a su vez empuja el mercurio y quedamos en esa posición. Aquí está abierto a la atmósfera. Mucho ojo con este ejercicio. Decidí que hacer este ejercicio porque este tiene varias situaciones que son importantes para otros ejercicios. Entonces, si esto está abierto a la atmósfera, entonces aquí voy a tener una presión atmosférica. Aquí voy a tener la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Entonces, habría que considerarla. Habría que tener en mente ahí la presión atmosférica. Para resolver este tipo de ejercicios, voy a utilizar el hecho de que sabemos que la presión manométrica es la presión que se ejerce debido a una columna de un fluido. Y nosotros dedujimos que la presión manométrica era igual a la densidad, a la gravedad, por la altura. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar nada más. Y le vamos a pensar un poquito. No hay fórmulas para hacer esto. La única relación que vamos a utilizar es esta y prácticamente nada más. Entonces, pero sí tenemos que analizar algunas situaciones físicas. Por ejemplo, el aire, ya lo dije, tiene la misma presión en cualquier punto. Entonces, el aire va a ejercer una presión, va a oprimir al agua hacia abajo. Entonces, vamos a calcular la presión. Para esto, voy a ir estableciendo la ecuación. Esta ecuación va a ser una ecuación de recorrido. Voy a ir recorriendo toda esta trayectoria así. Lo voy recorriendo de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque así estoy acostumbrado a leer. Todos estamos acostumbrados a leer de izquierda a derecha. Entonces, voy a empezar de este lado y me voy a ir haciendo el análisis hasta terminar. Alguien puede estar pensando, no sé por qué, pero así lo piensan. ¿Qué pasa si lo hacemos al revés? Si lo hacemos al revés, lo mismo. Pero tienes que pensar las cosas un poquito diferente. ¿Cómo? Al revés. Entonces, vamos a aprenderlo, vamos a entenderlo de una forma primero, de izquierda a derecha. Para empezar, voy a ir colocando las presiones. ¿Qué presión tengo aquí? No lo sé. ¿Qué presión tengo aquí? Es la presión del aire. En todos los puntos sobre la superficie del agua, en el aire, tengo la misma presión. Esa sería la presión del aire. Ahora, no lo voy a escribir porque voy a presentar en la siguiente diapositiva hasta la solución. Entonces, tenemos la presión del aire. Ahora, voy a calcular, mucho ojo con lo que voy a decir, voy a calcular la presión que ejerce toda esta columna de agua hasta aquí. Por convenio. Un convenio es un acuerdo que se hace, son buenas prácticas para no confundirnos con los signos. Cuando vaya hacia abajo, lo voy a considerar como una presión positiva en el recorrido. Cuando vaya hacia arriba, voy a considerar presiones negativas en la presión. Entonces, lo voy recorriendo hacia abajo, por lo tanto voy a poner una presión positiva. Es decir, voy a empezar diciendo la presión en el punto 1 es esta. Ahora, la presión de la columna de agua sería positivo. ¿Por qué? Repito, porque lo voy recorriendo hacia abajo. Y esa presión sería densidad del agua, la gravedad por la altura de la columna. ¿Cuál columna? ¿Cuánto vale esa altura de la columna? Sí, no sé. Es esta columna. Le voy a llamar H ahorita. No es la solución definitiva. Tengo que comentar algunas cosas. Entonces, sería esa altura. Después, me voy a venir hacia arriba por esta columna, pero esta columna sigue estando llena de agua. Entonces voy a hacer menos. ¿Por qué menos? Porque la voy recorriendo hacia arriba, menos la gravedad del agua. ¿De qué está hecho? De agua, densidad del agua, por ¿cuánto vale esta columna? Sí, no sé cuánto vale. No sé cuánto vale, entonces le voy a poner, voy a inventar mi valor de H, le voy a llamar H4, no hay H4. Entonces sería H4.
y voy a observar qué es lo que estoy haciendo. Aquí es donde todavía faltan otros términos, ahorita platico de ellos. Quiero comentar qué es lo que vamos a hacer cuando tengamos curvas de estas. Tenemos muchas, entonces esto que voy a platicar ahorita lo vamos a utilizar muchas veces. Observen esto. Este término se debe a bajar y después a subir, ¿cierto? Entonces, cuando tengamos estas curvas, lo que voy a hacer es esto. Si pensamos en esta curva, de aquí hacia abajo, es la misma distancia de aquí hacia abajo, ¿cierto? Entonces, nada más que una va a ser una presión hacia abajo y otra va a ser una presión hacia arriba. ¿Lo ven? Entonces, lo que quiero decir es que voy a tener que poner una presión positiva hacia abajo y después la misma presión positiva hacia arriba. Tienen la misma altura, que hasta ahorita la desconozco. Esta altura es esta misma. ¿Lo ven? Es esta misma. Entonces, los valores de las presiones van a ser iguales. En muchas ocasiones no voy a tener información para poder calcular esas presiones, pero sé que son iguales. Entonces, para evitarme esa bronca, lo que voy a hacer es lo siguiente. Como sé que son iguales y tienen signos contrarios, entonces las cancelo de una vez. Y nada más me voy a ubicar hasta aquí. Ubicamos hasta aquí. Esta curva la estoy cancelando, ¿sí? Entonces voy a calcular la presión de aquí a aquí. ¿Qué altura tiene? H1. Entonces, ¿de qué está hecho? De agua. Entonces sería, hacia abajo es positiva. Sería densidad del agua, gravedad por H1. ¿Se entendió eso? Y después le doy la vuelta a esto. Ya sé que se cancelan. Me olvido de eso. No lo tomo en cuenta. Además de que ni tengo información sobre eso. Así. Y de aquí me brinco. De aquí me brinco horizontalmente hasta acá. Y ahora sigo subiendo por aquí. Sigo subiendo por ahí. Ahora, fíjense bien. Aquí tengo otra vez una subida. La curva está hecha toda de aceite que llega hasta aquí. Entonces, yo sé que aquí tendría una presión negativa y después tendría la misma presión positiva hacia abajo. Iguales, de la misma magnitud y hechas del mismo material. Entonces me olvido de eso. La presión aquí la cancelo con esta presión y de aquí me muevo hacia abajo. ¿De acuerdo? Me muevo hacia abajo. Por lo tanto, voy a hacer este recorrido. ¿Cuánto vale la presión de esa columna? La altura, ¿cuánto vale? Ahora la altura vale 0.3. No quiero números, por favor, no quiero números. Sí, números ahorita. Me hacen daño los números. H2. Qué mamila, vean, me hacen daño. Ok, sin números, nada más. Ok, H2 es esto. Gravedad y densidad La gravedad del aceite. ¿Y de ¿no? qué está hecho? Está hecho de aceite. De aceite. Bueno, le voy a poner AC, ¿no? Que es la densidad del aceite, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿Y es positiva o es negativa? Es esta. Positiva porque va para abajo. Positiva. Entonces aquí le ponemos positivo, ¿de acuerdo? Así. Otra vez, llegamos aquí. Aquí estamos. Hacemos este recorrido otra vez hasta abajo y luego sé que lo voy a tener que hacer hasta arriba. Está hecho del mismo material. En la U, siempre cuando exista una U, voy a poder cancelar en ambos lados esta presión que es hacia abajo, esta presión hacia arriba, la cancelamos y de aquí me brinco para acá y la sigo recorriendo hacia arriba. Si la sigo recorriendo hacia arriba, entonces va a ser negativa. ¿Sí?
va a ser negativa esta. Entonces me va a quedar negativo menos, ¿qué cosa? Gravedad, densidad Menos del mercurio. gravedad, densidad del mercurio, bueno, H3 y le densidad del sumaríamos mercurio la presión atmosférica, ¿no? del Hg, H3, esta sería la altura 3, más, bueno, no suma, por favor. Eso de estar borrando está cánico esto. Y eso sería igual ¿a qué cosa? Esa es la presión que tenemos hasta aquí. ¿Quién taponea esto? ¿Quién empuja hacia abajo? ¿Quién evita que este nivel de mercurio siga subiendo? La presión atmosférica. Entonces esto va a ser igual a la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Eso va a ser igual a la presión atmosférica. Y esa sería la ecuación. Eso es lo que me gustaría que entendiéramos. Lo importante de este problema es llegar a esta ecuación. Llegamos a esa ecuación, entonces ya terminamos. ¿Qué quiero calcular de aquí? ¿Qué me piden calcular? La presión manométrica. A ver, ¿qué me piden calcular? ¿Cuál? ¿Cuál es? Tengo una pregunta. ¿La presión manométrica será la misma que la presión A ver. atmosférica? Profe, pide la presión del aire. No. Me piden, dice, determine la presión manométrica del aire. ¿Cuál es? ¿Cómo le llamamos aquí a la presión manométrica del aire? P1. P1. Esta es la presión que quiero calcular. ¿De acuerdo? Esa es la presión que quiero calcular. Conocemos la densidad del agua. Conocemos la densidad del agua, conocemos la gravedad, conocemos H1, la gravedad, la densidad del aceite lo conocemos. ¿Sí? ¿Sí? 850. H2 lo conocemos todo. Entonces tomamos estos términos, los echo para acá y me va a quedar, simplemente me quedaría despejar H1. Lo voy a pasar a la siguiente diapositiva para poderlo ver esto bien. Pregunto antes de pasar a la diapositiva, ¿se entendió cómo llegamos a la ecuación? Todo lo que sigue es sustitución de números. ¿Por qué? Despejamos P1 y luego sustituimos números, le damos de comer a la bestia, le metemos ganas a la calculadora y tenemos la presión. Ya hicimos toda la chamba. Toda la chamba termina con esta ecuación. Llegas a esta ecuación y tienes el 99% del problema resuelto. Si no llegas a esta ecuación, pues entonces tienes el 99% del problema más. ¿De acuerdo? Por eso pregunto, ¿se entendió cómo llegar a esta ecuación? Sí, profe. Profe, Dígame. la última es menos gravedad por altura 3 y luego es Densidad del mercurio. Densidad del densidad mercurio. del mercurio. ¿De acuerdo? ¿Se entendió lo de las curvas? ¿Por qué se cancelan? Sí. ¿Se entendió cómo puedo hacerlo más rápidamente si me brinco esa parte y me sigo adelante? Profe, y también lo de las curvas, así simplemente la podemos cancelar como usted la estaba haciendo. Claro, sin tanta explicación, sí. Sí, de hecho los otros ejercicios así los voy a hacer. Ya no voy a estar escribiendo la presión de esta parte es tanto, la presión de esta parte es tanto, entonces son iguales, las cancelo. No, simplemente voy a llegar aquí y de aquí me paso para acá y me continúo aquí. ¿Sí? Ok. Entonces voy a pasar a la solución del problema. Profe. Tenemos la ecuación. Sí. Dígame. ¿Por qué todo lo que calculamos de la ecuación está igualado a la presión atmosférica? ¿Porque es la que ejerce del otro lado? Porque haga de cuenta que cuando metes presión aquí, el nivel del agua lo estás empujando hacia abajo. El aire lo está empujando hacia abajo, ¿cierto? El agua ejerce una presión sobre la tubería. El agua es incompresible. Entonces, la presión se transmite igual en todas direcciones, inclusive igual en el tubito. Entonces, el agua va a empujar el aceite hacia arriba. El aceite es incompresible. Transmite la presión y el aceite empuja al mercurio hacia abajo. El mercurio es un metal líquido
incompresible y empuja hacia arriba. ¿A quién empuja el mercurio? Al aire atmosférico. ¿Quién evita que se salga el mercurio? ¿Quién evita que el mercurio siga subiendo disparado para arriba? La presión atmosférica. ¿Qué pasaría si hiciéramos este experimento en la Luna, donde no hay presión atmosférica? Pues entonces el mercurio simplemente saldría. Al momento en que tú metas una ligera presión aquí en el aire, se iba a empujar todo y el mercurio iba a salir disparado. ¿Quién evita que salga disparado el mercurio? La presión atmosférica. Por eso, la presión que se ejerce por todo esto, va a ser igualada a la presión atmosférica. ¿Sí? Por eso en el espacio no pueden usar plumas, ¿no? Por la presión atmosférica. Ándale. Ajá. Como no hay presión, la tinta saldría por el tubito de la tinta, el tubo que almacena pues la tinta. Estoy hablando de una pluma Bic. ¿Se acuerdan que es un capilar, es un tubito muy delgadito donde viene la tinta? Pero mucho ojo, ese tubito está abierto. Entonces, si te lo llevas a la Luna, se va a salir. Y alguien piensa, ¿por qué no lo tapamos? ¿Por qué ese tubito no viene tapado? Pues, ¿quién sabe por qué? Porque haría vacío y no dejaría bajar la tinta. Exactamente, haría vacío y no bajaría la tinta. No necesitas ir a la Luna para poder observar eso. Simplemente estás aquí en Mexicali, tienes esa pluma, puedes trabajar bien con ella, te subes al avión y vas a observar que la tinta se derrama, sale ya sea por la punta o sale por el extremo opuesto, principalmente porque le cambias la presión. Le cambias la presión y la tinta ve menos oposición y puede salir. ¿De acuerdo? La presión atmosférica ejerce una fuerza que estamos tan acostumbrados a ella que ya no la observamos, no le ponemos atención. Por ejemplo, ¿por qué cuando compras una bolsa de papitas, esas papitas fritas, sabritas, está la bolsa pues normal, te la llevas a la Rumorosa y se infla? Llega la bolsa, ¡pum!, bien inflada, parece almohada. ¿Por qué? Cambio de presión atmosférica. Bueno, cambio de presión. ¿Aumenta o disminuye? La del interior o la del exterior. ¿Qué cambia? ¿La presión del interior o la presión del exterior? ¿Por qué se infla? De alguna manera el aire la infla, o cómo está la cosa ahí. Sí, es cambio de presión, pero lo que no se vale decir, es por el cambio de presión. ¿Cuál cambio de presión? ¿Dónde cambia la presión? Aumenta. ¿Aumenta en dónde? Adentro de las papitas. ¿Cómo? Si está cerrada la bolsa. Pero la presión atmosférica la afecta por la altura. No me explica nada. Profe, No es puede. que- A ver, Aumenta afuera, ¿no? ¿Aumenta Profesor, afuera? Sí, Es que no, aumenta la presión afuera y hace que No disminuya la presión aumenta. adentro. No, si la aumentara, Afuera- colapsaría la bolsa. Si aumenta Afuera la presión de realmente- afuera, colapsa. Perdón. afuera, bueno, como tenemos más altura, porque subimos la Rumorosa, la presión de ahí arriba es menor, Es menor. porque no tenemos la misma cantidad de aire encima. Bien. O bueno, entonces la presión de afuera disminuye y por tanto la de adentro aumenta. Bueno, no es que No. aumente. La presión de adentro no puede aumentar. La No, es presión de adentro es la misma, está sellada la bolsa. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sucede es que al momento de que ese aire siente menos presión atmosférica, pues se expande más a gusto. ¿De acuerdo? La cantidad de aire en el interior de la bolsa es la misma. Se expande la bolsa. Al sentir menos presión, simplemente el aire dentro de la bolsa se expande y nosotros la vemos inflada. Muy bien. Así es como queremos las respuestas. ¿De acuerdo? A detalle.
No se vale decir, es por la presión. No, espérate, ¿cuál presión? Dígame. Profe, yo tuve una duda con la parte del aceite. ¿Por qué es positivo cuando multiplicamos la gravedad, la densidad y la altura? ¿Tuvo una duda con qué me dijo? No entendí. En la parte del aceite, profe. ¿Por qué es Aquí. positivo la suma? Esta, Ujú. Sí, es Esta. exactamente. ese Sí. signo. ¿Quién le dice por Sí, qué? eso. Porque va hacia abajo, ¿no? Porque va hacia abajo. Ahí estamos calculando la presión que ejerce esta columna de aceite. Y estamos haciendo el recorrido hacia abajo. Por lo tanto, es positivo. Por el convenio, es positivo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, profe. Ok. Gracias. Profe, Sí. ¿me podría ser tan amable de poder explicar el del agua? Es que tengo una que otra duda. El del agua. Sí. ¿Cuál del agua? ¿Esta parte? Sí. ¿Esta que estoy señalando? Sí. Ok. ¿Esta cuál es? ¿A qué corresponde? Corresponde a esto que está aquí. ¿Cierto? Entonces, la presión de una columna de agua está hecho de agua, densidad del agua. La gravedad, ¿qué altura tiene? H1. ¿Por qué? ¿Por qué es positivo? Porque va hacia abajo también. Lo vamos recorriendo hacia abajo. ¿Está bien? Y no cuenta donde el conducto de agua, hacia dónde se va No entendí. para llegar el aceite. ¿No cuenta qué? Por ejemplo, ese tubo que se va conducto hacia el aceite, ¿no lo cuenta? Este. Sí, ese. ¿Quién le explica por qué? Cancela. Ya vi. Mande. Se cancela. Esto se va a cancelar contra este. Entonces nada más tomo en cuenta este. Esa era mi duda. Muchas gracias, profe. Ok. ¿Quién más? Bueno. Hasta ahí. Llegamos a la ecuación. Me voy a pasar a la solución. Tenemos la ecuación. Aquí está la presión que ejerce esa columna de agua, la presión que ejerce el aceite, la del mercurio que es negativo, y eso va a ser igual a la presión atmosférica. La presión atmosférica lo está taponeando, ¿no? Lo está taponeando, entonces despejamos la presión 1, mandamos todo para el otro lado. Tenemos presión atmosférica, que sabemos cuánto vale, 101.325 pascales, siempre. La densidad del agua es un dato del problema, son 1000. La gravedad, H1 también la conocemos. La densidad del aceite, la densidad del mercurio, conocemos todo. Conocemos todo, entonces, bueno, pero nos están pidiendo, nos están pidiendo la presión manométrica. La presión manométrica, me faltaba platicar sobre eso. La presión absoluta, lo voy a poner acá, la presión absoluta es igual, ahí significa absoluta, sería igual a la presión manométrica más presión atmosférica. Entonces, la que estamos calculando aquí, esta presión es la presión absoluta, la que estamos calculando. Entonces, si quiero calcular la presión manométrica, pues voy a pasar la presión atmosférica para el otro lado. Voy a pasarla para el otro lado y entonces sí, tendríamos presión absoluta menos presión manométrica. Menos presión atmosférica. Tenemos del lado derecho nada más la presión manométrica. ¿Está bien? La presión absoluta siempre se va a conformar por la presión manométrica y la atmosférica. Ajá. Entonces, sí, siempre. Entonces tengo como factor común la gravedad y la gravedad. Lo puedo factorizar y me quedaría densidad del mercurio por H3, que es la que es positiva, la densidad del agua por H1 y la densidad del aceite por H2. Entonces sustituimos valores y le damos de comer a la bestia. Sustituimos, dejamos que la calculadora haga su chamba y tenemos la presión manométrica. ¿De acuerdo? Bueno. Profe, Dígame. yo no entendí la parte donde mandó la presión atmosférica a la izquierda.
¿A qué se refiere, Willy? Cuando pasó a restar con la presión. Esto nosotros le llamamos, a esta presión le llamamos P1. Despeje la presión manométrica. ¿Y cómo le queda? Ah, ok, ok. ¿Sí? Sí. Ok. Gracias. Y ahí terminamos. Y ahí termina el problema. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno. Vamos a ver otro problema. Vamos a ver otro problema del mismo tipo, o de un tipo parecido. Vamos a hacer este. Hubo muchas preguntas, entonces yo creo que más o menos se entendió. Le pediría a aquellos que no están entendiendo, pues que pregunten. Se ve el pero se refiere a lo siguiente. Dice, agua dulce y del mar, estas agua dulce y agua del mar, fluyen en tuberías horizontales. Este no es un círculo, no es una esfera, es un tubo que entra a la pantalla. ¿De acuerdo? Es un tubo que sale, que es perpendicular a la pantalla. Y este es otro tubo por donde circula agua del mar, también perpendicular a la pantalla. Sí saben qué es, ¿no? Entra a la pantalla. Lo estamos viendo un corte de frente nada más. Son dos tuberías paralelas. Esta es paralela a esta. Conectadas entre sí mediante un manómetro de tubo doble, de W. Esta, nada más que son cuadrados. No hay ningún problema, que sean cuadrados o que sean redondos. Pascal dice que es la misma cosa. Entonces, tenemos que todo esto se llena de agua dulce. Todo esto se llenó de agua dulce hasta aquí. Aquí tenemos mercurio, otra vez es el fluido manométrico. De aquí hasta acá tenemos aire, y esto está lleno también de agua del mar. Esto es agua del mar, esto es agua dulce, y ahí está. Quiero calcular, dice, determine la diferencia de presiones entre las dos tuberías. Quiero calcular la diferencia de presión entre las dos tuberías, considerando la densidad del agua del mar de 1035 kilogramos por metro cúbico. El agua del mar es más densa que el agua dulce. Quiero calcular la diferencia de presiones. La diferencia de presiones en ambos lados. Y después, ya que la calcules, nos hacen otra pregunta. ¿Se puede ignorar la columna del aire en el análisis? Esto es aire. Esto es aire. Entonces, la pregunta es que si se puede ignorar la columna de aire en el análisis. Pues no lo sé. Primero lo vamos a resolver considerando el aire. Este es aire. Este es aire de tal manera que también el aire puede funcionar como un líquido manométrico, un líquido dentro de un manómetro. Entonces, hay muchos manómetros que tienen aire por dentro. La pregunta es, ¿podemos cancelar, podemos eliminar el efecto del aire? Pues no lo sé, vamos a verlo. ¿Se entiende lo que pregunta el problema? Quiero calcular diferencia de presiones, presión de agua dulce y presión de agua de mar. Para evitarnos broncas, a esto le voy a llamar una presión 1 y a esto le voy a llamar una presión 2. Entonces lo que quiero es calcular la diferencia entre las presiones. Diferencia entre las presiones. Aquí hay un detalle importante que debemos de considerar. Aquí estamos hablando de agua. De agua. Y las columnas de agua sí ejercen presión. Las columnas de aire también ejercen presión. Las de mercurio, pues con más razón. ¿De acuerdo?
Entonces, lo que les voy a pedir, por favor, que vayan haciendo es la ecuación. Otra vez, la ecuación, voy a partir de una presión 1 y voy a empezar a hacer el recorrido. Tengo una columna aquí de agua dulce. Tengo, repito, de preferencia no vamos a utilizar todavía unidades. Digo números, a esto le voy a llamar H1. Aún aunque el problema no lo ponga, a esto le voy a llamar H2. Y a esto le voy a llamar H3. H3. Entonces, lo que quiero es ir haciendo el recorrido, ir viendo la ecuación completa, y al final, pues tengo la presión 3. Entonces, les pido por favor que lo vayan intentando. El texto de este problema también ya está en la plataforma. Ya es para que lo hubieran bajado y tuvieran esto impreso para que lo puedan hacer en sus cuadernos. Por favor, les pido, les voy a dar unos 5 minutos para que cada quien obtenga su ecuación. Es importante que lo vayan haciendo. Si no lo puedes obtener, si no puedes obtener la ecuación, otra vez, pregunta a ver qué es lo que está pasando. No te dejes reprobar, viejo. Entonces empezamos con los 5 minutos. Por favor, cada uno en su lugar obtenga la ecuación y ahorita la discutimos. Voy a dejar de presentar. Quiero ver quién está trabajando y quién no. Quiero ver sus caras. Pueden abrir sus cámaras, por favor. Profe, faltó mencionar la altura. Bueno, faltó mencionar una altura, ¿no? Porque usted no marcó 3, la del mercurio con respecto al aire. La del mercurio. Ah, esta, ¿verdad? Esta pequeñita aquí. Ajá. Sí, le llamamos H4. Ese sería el H2. Okay. Bueno, el nombre es lo de menos. Llamémosle H4, lo que quieran. ¿Sí? Nada más que cuando digamos, pues debemos de saber cuál es. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, cada uno en su lugar hay que hacer el ejercicio. Esto es no es para mí. No es para yo decir, fulanito sí está aprendiendo. Es para que tú te vayas dando cuenta si le estás entendiendo o no. ¿De acuerdo? Tú mismo. Si tú dices, no, son mamadas, esto no lo voy a hacer, no lo puedo hacer, quiere decir que no lo puedes hacer. Quiere decir que no le estás entendiendo. ¿Ok? Dale pues. 5 minutos. Te van a salir dudas, preguntas. Si te salen dudas, pregunta. ¿Cómo? Bueno, tengo una pregunta, pero no estoy muy seguro cómo preguntarla. Pregunte como salga, viejo. No le voy a decir nada. No se lo prometo, pero no le voy a decir nada. ¿Se ve el pizarrón ahí? Sí. Sí.
Profe, cuando el fluido va para abajo es positivo, cuando va para arriba es negativo. Cuando el recorrido, ajá, Sí, es así. sí. Profesor, Sí, ya tengo la ecuación. ya. Ok. Ujú. Sí nos espera un ratito, nada más para darle chance a los demás que la hagan. Ahorita platicamos de ella. ¿Oye? Yo también quiero tenerla, profe. Ahorita platicamos de ella. Si tienen preguntas, las pueden hacer, pero si ya terminaron, nos esperamos un ratito nada más y, y la, y la respondemos. La hacemos. ¿Quién más terminó? Yo, profe. Creo. Yo, maestro. Gómez Yo, López. profe. Ok. Pueden despejar o despejaron ya las presiones para obtener la diferencia de las presiones. No importa, la presión 1 o la presión 2 primero, no importa. Quiero calcular la diferencia. La diferencia es en valor absoluto. Presión 1 y presión 2. Puede ser presión 1 menos presión 2 o presión 2 menos presión 1. No importa. Ok. ¿Se ve el pizarrón? Sí, profe. No estoy compartiendo, ¿verdad? Se ve. Ok. ¿Cómo lo resolvería? Dijimos, voy a empezar de aquí. Presión 1. ¿Qué presión tengo aquí? La presión del recipiente. Tengo la presión 1. ¿Se ve el azul? Sí, profe. Sí. Sí, se ve. Bajamos aquí. Voy a bajar por esta columna. Por toda esta columna. Hasta este punto. Entonces va a ser positivo porque lo voy haciendo un recorrido hacia abajo. Positivo, más. ¿Qué voy a poner? Densidad. ¿De qué está Altura. hecho? Agua dulce, Densidad de gravedad agua dulce, la gravedad Y la y la altura. altura 1. por H1. ¿Está bien? Simón. De aquí es lo mismo que explicamos, entonces me voy a brincar hasta acá, hasta abajo, hasta este punto. Y aquí tengo una pequeña columnita. La voy a recorrer hacia arriba, entonces es negativa. ¿De qué está hecho esto? Mercurio. De Mercurio. Mercurio. Entonces sería densidad del mercurio, Hg. Le voy a llamar H4 a esa altura. Y la gravedad. Así. Ahora seguimos hacia arriba a través de esta columna. Sigue siendo negativo. ¿Esa columna de qué está hecha? Aire. De aire. Aire. Entonces sería la densidad del aire, la gravedad. ¿Y cuánto vale su altura? H2. Se llama H2. Hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. No llega hasta arriba, llega a esta misma altura. Yo sé que esta parte se va a cancelar contra esta. Y después Sumamos la densidad del agua del mar, la gravedad y la altura 3.
Vamos a bajar por aquí. ¿Verdad? ¿Eso es positivo o negativo? Positivo. Positivo, que sería la densidad del agua de mar por la altura que le llamamos H3 por la gravedad. Por la gravedad. ¿Más? ¿Más qué cosa? Presión 2. Presión 2. Más la presión 2. Bueno, más o igual. Llevamos suma, Igual. resta, igual. Igual a la presión 2. Presión 2. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta para eso? Ya terminamos. Es todo. ¿Qué pasaría si quito este de aquí y lo paso por allá? El resto. Y es todo. Y es todo. Esa sería la diferencia de presiones. ¿Qué pasaría si esta cantidad, cuando sustituyamos números, me da negativa? Quiere decir que la presión del agua dulce es mayor. ¿Qué pasaría si me da positiva? Querría decir que la presión del agua de mar es mayor. Hay que interpretar lo que nos están diciendo. Conocemos todo. Profesor, Dígame. sí, por ejemplo, en el caso del mercurio, ya ve que pues nada más hay 10 centímetros de diferencia en su altura. ¿Qué pasaría si no estuvieran esos 10 centímetros? ¿No se toman en cuenta? Pues si no O sea, que están, esto- pues como dijo el viejito aquel, oiga, si no, pues no. Si Ok. no está, pues ¿cómo lo vamos a tomar en cuenta? ¿Verdad? Sí. Entonces fíjense una cosa. A pesar de que esta H4 es muy pequeña, yo les puedo asegurar que esta va a ser la mayor presión. No voy a hacer las operaciones completas. No voy a simplificar ni factorizar nada. Vamos a tratar de hacer las operaciones para poder comparar las presiones que ejerce cada una de las columnas. ¿De acuerdo? Entonces sí les pido por favor que me ayuden con la calculadora. Voy a ir sustituyendo. Densidad de agua dulce son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Por la gravedad, 9.81 metros sobre segundos cuadrados por la altura H1. Son 60 centímetros, esto es 0.6 metros, ¿de acuerdo? Esa es una presión, hacemos esta operación y va a ser la presión que ejerza en esta columna. Luego, vamos con el mercurio. La densidad del mercurio, 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué significa eso? Fíjense, si ustedes se imaginan un metro cúbico lleno de agua, pesa 1000 kilos. Y ese mismo metro cúbico lleno de mercurio pesa 13 veces más. Pesa 13.000 kilos. Entonces, es mucho peso, es una densidad muy alta. H4, ¿cuánto es? 10 centímetros, eso sería 0.1 metro. Y la gravedad, 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué más? Esta, la del aire. La del aire, la voy a poner acá. Menos densidad del aire. ¿Cuánto valía la densidad del aire? Vale. No le entiendo el problema. 1 a las 5. ¿Mande? Ok, es que Me equivoqué. no me lo sabía. Ok, la densidad del aire sería 1.024 kilogramos sobre metro cúbico, que multiplica a la gravedad, 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, por 70 centímetros, 0.7 metros. 7 metros. Y luego, ya hice esta, voy aquí, más. Densidad del agua de mar. ¿Cuánto era la densidad del agua de mar? 1035 kilogramos 35 kilogramos sobre metro cúbico. Sobre metro cúbico por H3. ¿H3 cuánto es? 0.4 metros por la gravedad. 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y esto es igual a la diferencia de presiones que andamos calculando. Ok.
le ponemos la calculadora a eso y obtenemos la diferencia de presiones. ¿Cuánto da? No sé, lo que dé. Nada más hay algo que quiero verificar antes. Si yo multiplico esto se resta a esta cantidad, se resta a esta cantidad y se suma eso. Son puras sumas. ¿De acuerdo? Se suma. Pero para poder sumar, esto debe de tener unidades de presión. Esto también debe de tener unidades de presión. Esto también debe de ser presión igual con esto. Si no, algo estamos haciendo mal. Entonces, verifiquemos las unidades. Nada más quiero verificar la de 1, que realmente sean unidades de presión. Todos son iguales, entonces nada más verificamos 1. Vamos a hacer, a esto se le llama el análisis dimensional. Serían kilogramos sobre metro cúbico por metros sobre segundos cuadrados por metros. ¿Eso qué me da? Esto sería metro cúbico kilogramos, metros cuadrados sobre metros cúbicos por segundo, ¿cierto? Y esto queda newton sobre metros cuadrados. Esto lo puedo agrupar, cancelo un metro de arriba, un metro de abajo, entonces me van a quedar kilogramos, metros sobre segundo sobre metros cuadrados, ¿verdad? Y estos serían newton sobre metros cuadrados. Por lo tanto, estos son pascales. Entonces, en realidad, sí son unidades y van a ser pascales aquí, pascales acá, pascales aquí. Ok, estamos comparando todo en pascales. Ok, y así calculamos. Mande. Nada más el segundo, le falta el cuadrado. Y ya. Al cuadrado. Y nada. Ok, gracias. Ok. De esa forma, calculamos las unidades. Ahora, otra cosa. ¿Se acuerdan la segunda pregunta del ejercicio? Me decía, ¿se puede ignorar la columna de aire en el análisis? Pues vamos a ver si se puede analizar, si se puede omitir. ¿Cómo vamos a hacer eso? Voy a borrar ya el dibujo, Voy a borrar el dibujo. Las unidades también. Ahora, para eso, les voy a pedir de favor que me ayuden con las operaciones de las presiones por separado. No las sumen para poder mostrar lo que quiero mostrar. Nada más quiero este producto, ¿cuánto les da? Voy a decir que la diferencia de presiones, la primera, esto nada más. 5.886 pascales. 5.886 pascales, ok. Luego, menos este producto, 13.600 por 0.1, o estos serían 1.360 por 9.81. ¿Cuánto les da, por favor? A mí me salió 13.341.6. Sí, profe. 13.000. 341.6. 41.6 pascales, ok. ¿Y la otra, por favor? Esta. Da 7.038. ¿Positivo o negativo? Negativo. Menos 13. ¿Cuánto? 7.038. 0.38 pascales también, ¿verdad? Uh-huh. Y la última, por favor. 4.057. 4.057. 2. 4.057.2 pascales. Ok. ¿A qué corresponde cada una? Esta, ¿se acuerdan a quién correspondía? A la presión de agua dulce. A la presión de la columna de agua dulce, la que medía 60 centímetros. ¿Esta a quién se debe? A los 10 centímetros de mercurio. Profe, no se mira la parte de arriba. No, profe. Ahí está. Okay. Esta a los 10 centímetros de mercurio. Aquí estamos hablando de 60 centímetros. Sí, pero aquí estamos hablando de 10 centímetros. Entonces, la longitud de la columna sí importa.
Ok. Es Aquí ¿de quién estamos hablando? del aire. Del aire. Los centímetros del aire. Y son 70 centímetros. Entonces Y realmente más acá importa la estamos densidad. hablando de la columna del agua De mar. de mar, ¿cierto? Que son de 40 centímetros. Entonces aquí el tamaño no importa. La longitud de la Profe, columna no importa. ¿Quién tiene mayor efecto? La densidad. El que tiene mayor ¿cierto? densidad. Dígame. profe, creo que el resultado, el último El que resultado tiene está mayor mal. Es densidad. 4061.34 porque es 9.81. Ellos lo multiplicaron por 9.8. 61.34. Ok. Punto 34. Ok. De todas maneras van a dar dentro de ese orden. Ok. Profe, Ahora, mándeme. ¿cómo sabía usted que iba a haber más densidad en los 10 centímetros? Por este valor, viejo. Son 13.600. Este anda en 1000. Este anda en 1.024. Este anda en 1000 también. Y estos son 13.000. Mm, ¿De acuerdo? Además de que ya lo había hecho, viejo. Ok. Entonces, el cambio de presión, ¿cuánto les da? Ahora sí, hacemos por favor las operaciones. $3,401.33. ¿Así? Oscar. Sí, salió negativo, pero pues no importa el signo, ¿no? En este caso. Okay. No, bueno, ahorita lo voy a poner. ¿Qué quiere decir que la presión sea negativa? Que el cambio de presión sea negativa. Que P1 era mayor. Esto quiere decir que la presión del tubo, la presión del agua, la presión en el tubo que lleva el agua dulce es mayor. ¿De acuerdo? Para que esto sea negativo, P1 tiene que ser mayor. Entonces, es lo que quiere decir. ¿De acuerdo? Ahí está, ya respondimos la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya se está acabando el tiempo. Para la segunda pregunta, calculemos o quitemos la influencia del agua. ¿Cuál es? Es esta. Quiero quitar esto. Voy para abajo. Quiero quitar la presión que ejerce el agua. Es esta cantidad. Es esta. Arriba. Esa que subrayó es el aire, ¿no, profe? ¿El aire no, profe? Sí, quiero quitar el aire. Ok. Este decía el agua. Sí, para poder responder la otra pregunta que decía, ¿se puede ignorar la columna del aire en el análisis? ¿Qué pasaría si la quitamos? Si la quitamos, ¿cuánto me da, por favor? Le voy a llamar delta P1 cuando consideramos el aire. Ahora le voy a llamar delta P2 Da 3.394. Menos 3.394.26. 26 pascal. ¿De acuerdo? También es negativa. ¿De acuerdo? Entonces tengo esta otra presión. Ahora, ¿cómo calculamos el porcentaje de error? Es decir, si no considero el aire, pues entonces se supone que estoy cometiendo un error. ¿Cuál es el porcentaje de error que estás cometiendo? Los ingenieros manejan una ecuación para el porcentaje de error que está dado por esto. El porcentaje de error es igual a delta, bueno, a la medida, a la primera medida menos la segunda medida entre la primera medida por 100. Aquí las medidas que estoy utilizando son cambios de presión. Entonces, voy a hacer esta cantidad menos esta entre esta multiplicada por 100. Y eso me va a dar un porcentaje de error. Es delta P1 menos delta P2 entre delta P2. Entre delta P1. P1.
Y eso bueno, calculen el número sin multiplicarlo por 100. Ya cuando lo multiplicamos por 100, entonces es porcentaje. Me salió 0.0027. 0.0020. ¿Así? Así es, sí. De tal manera que si lo multiplicamos por 100, nos daría 0.207%. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que si no consideramos la chingada columna de aire, introducimos un error que no es ni el 0.5%, no es ni la mitad de un punto porcentual, 0.2%. ¿Se ve? Sí, sí, sí. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Podemos ignorar las columnas de aire. De todas maneras, sabemos que el error no va a ser muy grande, no es muy considerable. Profe, y en la fórmula, cuando lo sustituimos, tenemos que poner con todo y su valor negativo. ¿Cuál? En la fórmula de porcentaje de error. Ya ve que son los valores negativos. ¿Hacemos sí. tal? Ok. O bien puede hacer, le quita el signo a los dos y no pasa nada. ¿Ah? O considerarlo con signo negativo los dos. Sería lo más correcto. Profe, ¿a partir de qué porcentaje ya es considerado un error grande? Pues un 20%, un 15%. Sí, no hay una cantidad exacta que sea que se haya tomado de manera universal para poder decir si hay mucho error. Eso ya depende de lo que estés haciendo, ¿no? De para qué estás haciendo tus cálculos, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahí terminamos el programa. ¿Alguna pregunta? Profesor, tócate los ejercicios. ¿Va a ser toda esta semana usted resolver los ejercicios que nos dejó? Y la otra exponemos. Yo voy a resolver ejercicios todavía mañana, el viernes, y nada más. El lunes ustedes empiezan a resolver ejercicios. Okay. ¿El lunes tenemos clases? O sea que nos tocaría el no es cierto, perdón. El miércoles, la siguiente. El miércoles, ¿no? Ustedes empiezan a hacer ejercicios. La siguiente clase, ustedes empezarían. La siguiente clase. Después del viernes. La siguiente semana, ustedes empiezan a resolver ejercicios. ¿De acuerdo? Bueno. Sí. Gracias, vale. Profe. Hasta luego. Dígame. Profe, nada más tenga piedad de nosotros. Tenga cuidado, ¿por qué? Piedad. No, yo les dije, eso a mí no me gusta. Y menos con tanto tiempo, ¿no? Uno pide piedad cuando ya no te vas a poder, cuando te golpearon y ya no te vas a poder levantar. Después de las 15 veces que intentaste levantarte y te siguieron golpeando, entonces si quieres pide piedad. Todavía no, viejo, falta mucho. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Tiene tiempo suficiente como para defenderse, como para poder preparar bien sus problemas y no andar pidiendo piedad sin necesidad. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo con eso? Ok. Gracias, profe. Ándale pues, hasta luego. No tengan miedo. Gracias, profe, nos vamos. Dale, profe. No, profe. Gracias, profe. Bye.